6 títulos de liga de la Ligue 1, 3 Copas de Francia. El club donde pasaron leyendas como Zinedine Zidane, Vicente Lizarazu, Jean Tigana o talentos modernos como Jules Koundé y Aurélien Tchouameni. Hoy ese escudo mítico ya no existe en el fútbol profesional francés. En cuestión de pocos años, el Girondins de Bordeaux pasó de competir en las grandes noches europeas a perder su estatus profesional, cerrar su histórica cantera y ser condenado a jugar en la Régionale 1, la sexta categoría del fútbol francés. Bienvenidos a Historias del Balón. Empecemos por cómo empezó esta debacle. Cómo un gigante histórico con un estadio de más de 42,000 espectadores como el Mahmoud Atlantique se desintegró por completo. ¿Quiénes fueron los responsables financieros de esta debacle histórica? Ponte cómodo, porque esta es la caída más trágica en la historia del fútbol francés. Para entender el impacto de este colapso, hay que recordar quién era el Girondins de Bordeaux. Fundado como club de fútbol en los años 20, los Marins et Blancs construyeron una de las identidades más consolidadas de Francia. En los años 80, impulsados por Alain Giré y Jean Tigana, dominaron la escena local. En los años 90, fueron la plataforma de lanzamiento para que un tal Zinedine Zidane llegase a la final de la Copa de la UEFA en 1996. Pero el clímax de su historia llegó recientemente en la temporada 2008-2009. Bajo la dirección técnica de Laurent Blanc y con un deslumbrante Jean Gourcuff, el Girondins de Bordeaux cortó la racha de 7 títulos consecutivos del Olympique de Lyon, coronándose campeón de la primera división del fútbol francés. Al año siguiente, arrasaron en la fase de grupos de la Champions League, superando a gigantes como la Juventus y el Bayern München. El club parecía sólido, respetado y económicamente estable bajo el control de M6, el grupo de televisión francés que era el dueño de la identidad. Sin embargo, detrás de los destellos de gloria, la brecha de la modernización empezaba a abrirse, y con ello el Chabón del Mar empezaba a quedarse pequeño. El descenso a la segunda división significaba un hachazo dramático a los ingresos por derechos televisivos. El club entró en una carrera contra el tiempo para refinanciar deudas y lograr el ascenso inmediato. En su primera temporada en la Ligue 2, rozaron el regreso a la primera división, pero se quedaron a la orilla. Para la temporada 2023-2024, las cosas empeoraron en lo deportivo y se volvieron insostenibles en lo financiero. Y es con ello que el equipo de la Nueva Aquitania marca el punto de no retorno. Llegamos al verano austral de 2024. En plena Eurocopa, el organismo de control financiero del fútbol francés, la Dirección Nacional de Control de Gestión, le exige a Gerard López una inyección de capital de más de 40 millones de euros para competir en la Ligue 2. Durante semanas, Gerard López intentó vender el club a Fenway Sports Group, dueños del Liverpool, y en el que las negociaciones avanzaron, pero la incertidumbre sobre los costes del Mahmoud Atlantique, estadio que se utilizó para la Eurocopa del 2016, y la crisis general de los derechos de televisión en Francia, Fenway Sports Group dijo: no acepto. Sin un comprador y sin liquidez, el castillo de naipes se derrumbó por completo. Este es el historial. Julio del 2024. El club se declara en bancarrota y acepta la renuncia al estatus profesional que ostentaba desde 1937. El cierre de Les Highlands, la famosa cantera de Girondins de Bordeaux,
todos los contratos de los jugadores profesionales y talentos de Le Highland quedaron rescindidos automáticamente. Un golpe devastador para una de las canteras más prolíficas del país. Y también, con ello, forzaron un nuevo descenso al National 2. Con ello, tiene que jugar la cuarta división del fútbol francés. Aunque deportivamente debían jugar el National 1, las deudas forzaron su descenso administrativo. La temporada 2024-2025, el club intentó reinventarse. Jugadores como Andy Carroll se unieron al proyecto, cobrando sueldos simbólicos para intentar devolverle la dignidad al equipo. Sin embargo, las secuelas financieras siguieron persiguiendo a la institución. Ante la imposibilidad de cubrir los agujeros presupuestarios y las demandas de refinanciación pendientes, las autoridades administrativas del fútbol francés impusieron la sanción más severa hasta la fecha: la exclusión del primer equipo de las competiciones nacionales y su posterior descenso a la Regional 1. ¿Qué quiere decir esto? Sexta división del fútbol francés. La caída del Girondins de Bordeaux no es solo la desgracia de una ciudad, es la advertencia para todo el fútbol mundial. Muestra lo que ocurre cuando clubes centenarios, con historia, patrimonio y comunidades detrás, son tratados como meros activos financieros para especuladores. Ni la historia, ni los trofeos, ni haber tenido a los mejores jugadores del mundo en sus filas te salvan si las finanzas no son gestionadas de forma irresponsable. Hoy, el Burdeos inicia el camino más largo y oscuro de su historia. Tardará años en regresar si es que lo logra. Pero, si algo ha demostrado la afición escapularia, es que aunque el estatus de profesional haya desaparecido, el orgullo de los hinchas sigue completamente intacto. Y finalmente hay una pregunta que queda suspendida en el aire, y esta va dirigida directamente hacia ti, Gerard López. Sí, hacia ti. Tomaste las riendas del club, de un club centenario, con la promesa de devolverlo a la cima, pero en tu camino dejaste un rastro de promesas incumplidas, deudas desorbitadas y el corazón roto de toda una ciudad. La historia del fútbol juzga a sus presidentes como no por sus títulos, sino por la herencia que le dejan a los aficionados. Hoy, la cantera que formó a leyendas internacionales está cerrada por tu culpa. El estatus profesional, que costó casi un siglo construir, ha sido desmantelado, y miles de familias, empleados e hinchas pagan las consecuencias de una gestión financiera nefasta. Los clubes no son meras hojas de cálculo ni activos especulativos, son el alma cultural de una comunidad. Has inscrito tu nombre en la página más oscura de Girondins, pero ten una cosa, Gerard López: el fútbol tiene memoria y el tiempo se encargará de acordarte toda la vida, y es un fantasma que te va a recordar para siempre ese hecho. Cuando muchos pensaban que la liquidación definitiva parecía el único destino posible para los escapularios, en agosto de 2026 se produjo un giro en los acontecimientos. El fondo de inversión Sparta Capital, liderado por su CIO, Frank Tweed, junto con el grupo inversor Parkbench, alcanzaron un acuerdo para adquirir el 100% del Girondins de Bordeaux y poner fin al ciclo tan nefasto de Gerard López. Con Dominique Delport al frente del nuevo presidente, la propiedad se trazó una hoja de ruta centrada en 3 pilares: inyección de liquidez inmediata, aportes financieros para saldar deudas críticas y presentar un plan viable ante la Dirección Nacional de Control de Gestión de la Federación Francesa de Fútbol. Reestructuración y gobernanza, priorizar la sostenibilidad financiera sobre las promesas falsas deportivas inmediatas. Reconexión con la comunidad y la cantera. Devolver el protagonismo a los aficionados bordeleses, reconstruir Le Highland
y sanear la relación con las autoridades locales de la ciudad. Frank Twill, con experiencia previa en proyectos de reestructuración deportiva como el AC Milan, ha dejado en claro que el camino de vuelta a la elite será largo, requerida paciencia y muchos desvelos nocturnos. No promete milagros de la noche a la mañana, pero sí la estabilidad contable de un club que no tuvo durante casi una década. Y esto fue todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Recuerden darle like, suscribirse, activar la campana de notificaciones y seguirme en mis redes sociales. @HDelbalón_ok en Instagram y @historiasbalón en Twitter. Nos vemos en el próximo video.